Hola, hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el área de electricidad. Vamos a pasar ahora de la electrostática a la electrodinámica. Entonces, el primer concepto importante es el concepto de corriente eléctrica. Aquí ya estamos con cargas en movimiento, ¿sí? Aunque en realidad siempre las cargas están en movimiento, ¿ya? Pero aquí vamos a hablar más que nada de la electrodinámica. Entonces, dice aquí, ¿qué es la corriente eléctrica? Vamos a entender la corriente eléctrica como, dice, es todo movimiento de carga de una región a otra, donde la relación entre la carga que pasa por una sección transversal de un conductor, un alambre conductor, pensemos por un cable de cobre, algo así. Dice, determina la magnitud de la corriente. La corriente es la proporción entonces a la cual circula la carga a través de esta superficie. Pensemos en un conductor así como cilíndrico, se puede decir, ¿ya? Algo de ese estilo. Entonces, lo que está acá arriba, esta Q, sería la carga. Al final va a ser un número que es un múltiplo de Coulomb. Por ejemplo, 20 Coulomb, 30 Coulomb, una cosa así. Esa es la carga Q, va a ser la carga eléctrica que se mide en Coulomb. Y aquí abajo vamos a tener el tiempo en el denominador. Entonces, cuando digo Coulomb, es tiempo. Coulomb partido por segundo, eso me da ampere en términos de unidades, ¿sí? O sea, ampere va a ser Coulomb partido por segundo. Pero ojo que ampere no es una unidad derivada, sino que es fundamental. Por lo tanto, la que se construye como derivada es el Coulomb. Ampere por segundo va a ser Coulomb. Esa es la idea. Es decir, la que es derivada es el Coulomb. Porque en el sistema internacional, cuando vemos las fundamentales y las unidades derivadas, vemos que el ampere es fundamental. Entonces, el Coulomb sería ampere por segundo y esa es derivada, en ese caso. Esta sería derivada. ¿Qué tenemos acá? Entonces, tenemos un conductor que tiene una cierta sección transversal y de alguna manera, como que yo puedo contar la cantidad de carga que pasa por aquí en un intervalo de tiempo. Eso es muy parecido a cuando uno define lo que es el caudal. El caudal se define como el volumen partido por el tiempo, como si yo tuviera una tubería por la cual pasa agua, ¿cierto? O un fluido, ¿cierto? Pasa un cierto fluido en cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, 6 metros cúbicos partido por segundo, o por minuto, lo que sea, ¿eh? Volumen partido por tiempo, eso es caudal. La corriente eléctrica se puede asemejar mucho a lo que son los fluidos. De hecho, antiguamente los modelos físicos que habían de la corriente eran así, pues se pensaba que había algo que fluía, ¿cierto? Cuando hablábamos de Benjamin Franklin, ¿cierto? En la guía anterior, ¿se acuerdan que vimos eso? Que se entendía como de esa manera la electricidad. Aquí, en el texto de Cuscano, dice, Benjamin Franklin fue el científico más importante durante la colonia de los Estados Unidos, quien estudió la electricidad producida por fricción o frotamiento. Franklin propuso su famoso experimento de la cometa de 1350, concluyendo que los rayos de descarga eléctrica, ¿cierto?, son similares a la electricidad por fricción. Y acá el tema, acá es la analogía de la corriente con los fluidos. Dice, Franklin explicó la carga y la descarga de los cuerpos suponiendo que solamente un fluido entraba o salía del cuerpo en cuestión. Esta astuta suposición todavía recibe crédito hoy en día, ¿cierto? Solo que hoy sabemos que dicho fluido está formado por unas partículas cargadas, las que llamamos electrones, que incluso han podido ser pesados en medio, ¿eh? Esa es una forma de entender la electricidad, ¿cierto? La corriente eléctrica se puede hacer una analogía con algo que sea un poco más visible, porque todo tiene que ver con cómo yo entiendo el fenómeno de mejor manera. Entonces, por eso uno construye analogías. No es que esto sea un fluido, sino que se semeja, es muy parecido, ¿no? Y las ecuaciones tienen cierta estructura también muy semejante, ¿ya? Lo importante es que aquí tenemos carga en movimiento. Es como que yo paro la sección y cuento cuántas cargas pasan por, ¿cierto? Por un segundo. Eso es lo que estamos midiendo. Y vamos a tener dos tipos de corriente. Vamos a tener la corriente alterna y la corriente continua, que también va a ser muy importante especificar en eso. Dice, según el sentido en el cual viaja la carga eléctrica, será el tipo de corriente presente. Dice, si la carga siempre viaja en el mismo sentido, esta recibe el nombre de corriente continua. Entonces, en la gráfica de voltaje versus tiempo o de corriente versus tiempo, vamos a tener una línea recta, constante, ¿cierto? Continua o constante. En cambio, si la corriente alterna cambia, ¿cierto? Si es alterna es porque cambia el sentido.
Dice, durante su viaje, en el transcurso del tiempo, esta recibe el nombre de corriente alterna o CA. Esas son las siglas en español. En inglés se usa AC y DC. Entonces, ¿qué vamos a ver en los gráficos de corriente alterna? Una función sinusoidal, algo así, ¿ven? Y aquí va a ser corriente o voltaje. Porque simplemente vamos a multiplicar por la resistencia para que nos dé el voltaje. La- las dos van a ser iguales, voltaje y corriente van a ser con esa forma. Dice, cabe destacar que en la actualidad ambas son utilizadas dependiendo del dispositivo electrónico que observamos. Y yo les hablaba un poco de el trabajo que hacen los diodos y también los transistores u otro tipo de circuitos que permite convertir corriente alterna a continua. ¿Sí? Porque, por ejemplo, mi notebook funciona con corriente continua, pero lo que me llega a la casa es corriente alterna. Eso es lo que se produce en las centrales, ¿cierto? Se transmite corriente alterna, después se baja el voltaje, ¿no es cierto? Y llega a mi casa como corriente alterna. Entonces, ¿cómo se transforma en corriente continua? Con algún circuito que logre dejarla plana, que quede continua. ¿Sí? Entonces, ahí hay varios avances en la electrónica que son importantes nombrar. Dice, todo aquel artefacto eléctrico cuya base de funcionamiento sea pila o batería es producto cuyo funcionamiento es corriente continua. En cambio, aquellos que su funcionamiento es completamente dependiente de estar conectado a un enchufe es que funcionan en base a corriente alterna. Por ejemplo, pensemos en un hervidor. Un hervidor ese ocupa corriente alterna inmediatamente, ¿cierto? No transforman corriente continua. Entonces, los transformadores que tenemos, por ejemplo, estos cargadores del celular, estos cargadores lo que hacen es, primero, bajan el voltaje, ¿cierto? Lo bajan de 220 RMS, lo van a bajar a lo que yo quiero y también lo convierten en corriente continua. Entonces, son súper importantes lo que hacen esos cargadores. Hacen dos funciones al mismo tiempo. Bajan el voltaje, porque son máquinas eléctricas estáticas, se llaman. Y aparte de eso, la, la normalizan o la ponen continua. ¿Ya? Bueno, los transformadores es todo un estudio que uno ve en máquinas eléctricas. Vamos a ver el concepto de resistencia eléctrica. Dice, todos los materiales eh, generan, aquí quiere decir generan un grado de oposición al flujo de la carga eléctrica. Ven, aquí está hablando de flujo pensando como en algo que va moviéndose, fluido, ¿cierto? Esta oposición está relacionada con la resistividad. Esa es la propiedad física, resistividad, la cual puede ser utilizado en su funcionamiento como lo es para ampolletas incandescentes, flotadores, etcétera. Eso está relacionado con el efecto Joule. En el caso, dice, de nuestro estudio, solo consideraremos esta oposición al flujo de la corriente y su resistividad por medio de la resistencia eléctrica o simplemente resistencia, la cual estará relacionada para alambres conductores cilíndricos por medio de sus dimensiones, expresado a la siguiente expresión. Ya, los conductores no tienen por qué ser cilíndricos, pero en general se habla de conductores cilíndricos. Entonces, esta es la fórmula de la resistencia eléctrica en función de la resistividad, el largo y el área transversal. ¿Sí? Ahora, aquí en realidad lo que le falta a la fórmula es un parámetro que depende de la temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta resistividad también depende de la temperatura, entonces cuando uno le da la resistividad al material, eso siempre generalmente se da en condiciones normales. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablan química o en física de condiciones normales? Uno dice, ah, tengo temperatura ambiente, una atmósfera, eso se entiende como condiciones normales, a nivel del mar. Entonces, cuando se habla acá de la resistividad, como en estos parámetros, o sea, esta tabla que está acá, se entiende que son a condiciones normales o algún parámetro estable. O sea, se deja estable algo para tener estos valores de resistividad. Pero en realidad la resistividad cambia dependiendo de la temperatura. Como bien nombrada en la clase anterior, a niveles microscópicos, lo eléctrico con lo térmico, ¿cierto? Con lo calor, con la temperatura, tienen mucho que ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la temperatura se entiende que es una consecuencia del movimiento de las partículas, ¿cierto? De la velocidad cinética de la energía cinética que tienen las partículas. Y por supuesto que la corriente tiene que ver con eso, porque la corriente es carga en movimiento. Entonces, a nivel micro, ¿cierto? A nivel ya de mecánica cuántica, de electromagnetismo, a nivel micro, lo eléctrico con lo térmico es prácticamente un mismo fenómeno. Y por eso podemos ver lo que pasaba en los semiconductores, que cambiaban su conductividad dependiendo de la temperatura a la que se sometido, al igual que los superconductores. Entonces, esta fórmula va a ser importante porque relaciona los parámetros resistividad del material, el largo
el largo L que se muestra aquí, y el área. Uy, no sé por qué se salta ahí, ¿no? Y el área de la sección. Esa área de la sección generalmente va a ser un círculo, ¿cierto? Como se ve acá, un círculo. Área de la sección, que generalmente tiene que ver con el grosor del alambre, ¿ya? Eso. Entonces, acá se dan varios valores de resistividad en las unidades de ohm por metro, pero pueden ser también ohm milímetro. Hay varias formas de dar la tabla de resistividad. Entonces, si se dan cuenta aquí, estos números son bastante pequeños porque le estoy dando principalmente metales, plata, oro, cobre, ¿cierto? Entonces, vemos que la resistividad del cobre con la plata son muy parecidas, ¿o no? Plata, cobre son muy parecidas. Este es 1,47 por 10 a la menos 8 y el otro es un poquito más, 1,72 cobre. Ya el oro ya es un poco mucho más. Bueno, es que el número igual 10 a la menos 8 es chico, pero en comparación con la plata y el cobre, el oro es más, ¿cierto? Aluminio también más, tungsteno, acero es 20, ¿ven? Pero el tema está en que todos estos materiales que son metales dejan pasar la corriente, ¿cierto? Entonces son malos a la hora de resistir, ¿no es cierto? Si su resistividad es baja, quiere decir que ellos dejan pasar la corriente, ¿cierto? Entonces tenemos que entenderlo así, pues, de manera contraria. Si este número es alto, entonces quiere decir que se opone al paso de corriente. Si es bajo el valor, quiere decir que deja pasar la corriente, ¿ya? Entonces, la plata y el cobre, si se fijan los números, son muy parecidos, pero ¿por qué uno elige producir estos cables de cobre? Por el tema del costo. Eso ya también lo habíamos dicho y ha sido una pregunta de la PAE. Acá hay que hacer un cálculo. Dice, calcule la resistencia de un conductor de cobre cilíndrico de 2 milímetros de diámetro y 1 centímetro de largo. ¿Ya? Entonces partimos nosotros con nuestra ecuación que dice que la resistencia es la resistividad por el largo dividido en el área. Entonces necesito sacar el área. Y como es cilíndrico, se entiende que la sección es un círculo, pi por r cuadrado. Pi, dejémoslo en 3,14. Y el radio, como dice aquí, tiene 2 milímetros de diámetro, entonces sería 1 milímetro de radio. Ese sería mi radio, ¿ya? Pero, como yo tengo acá la resistividad en metro, debo convertir esto a metro. Entonces quedaría 10 a la menos 3 metros. Eso sería mi radio. Y lo voy a colocar acá, ¿ven? 10 a la menos 3 metros, todo eso al cuadrado. El área sería 3,14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ya estoy listo con el área. Ni que quedar en metros cuadrados, porque como les digo, aquí el que está dominando el problema es la resistividad que está en metros. A veces podría convertirlo en milímetros, pero viene así, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué me está faltando? Dice que tiene 1 centímetro de largo. Así que el largo, que es 1 centímetro, igual yo tendría que convertirlo en metros. Quedaría 10 a la menos 2 metros, ¿cierto? Porque centi es la centésima parte de un metro. Y eso lo coloco aquí en la fórmula. Entonces la resistencia sería resistividad, me dicen que es de cobre. Voy aquí al cobre y coloco ese número. 1,72 por 10 a la menos 8. Ahí está, ohm por metro. Entonces quedaría así, en ohm por metro. Todo eso multiplicado por el largo, que sería 10 a la menos 2 metros, y abajo me quedó 3,14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Si observan acá, lo que está pasando es que se van las unidades de metros, ¿cierto? Metro con metro, metro cuadrado, se va con el de abajo. Pero ¿qué queda? Queda en ohm, porque la resistencia eléctrica se mide en ohm. ¿Sí? ¿Se han fijado? En los parlantes de repente uno atrás ve algo así, como 8 ohm. Eso es porque el parlante tiene cierta resistencia, ¿cierto? Resistencia al paso de la corriente. Eso es típico de algún parlante con ese símbolo atrás. 8 ohm, por ejemplo. Y aquí esto quedaría en ohm. No debería darme un número muy grande porque como es cobre, debe tener baja resistencia, pero no es cero. Ya, voy a hacer este cálculo. Entonces, al hacer este cálculo, debería quedar esto en ohm.
sería 1,72 elevado a menos 8 por 10 elevado a menos 2 dividido 14 exponente menos 6. Me quedó 5,47 por 10 a la menos 5 ohm. A ver, ¿está bien esto? 62 por 10 a la menos 8 por 10 a la menos 2 dividido en 3,14 por 10 a la menos 6. Ya, está bien. ¿Ven? Entonces, ahí está mi valor de resistencia eléctrica. Muy baja porque se entiende que es un conductor de cobre. Deja pasar la corriente, pero igual no es cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la corriente es muy alta, igual lo que va a pasar ahí es que se va a calentar, ¿cierto? Se va a calentar y vamos a ver que se pone rojo. Lo típico que le pasa a los micrones de los hornos, ¿cierto? O de o eh, los micrones de los secadores de pelo o la estufa eléctrica, entonces quedan rojitos. Eso fue el efecto Joule, que tenemos que verlo, pero hay que entender eso de que el efecto Joule se produce porque el conductor opone cierta resistencia. Siempre los materiales se van a calentar, pues, hasta el cable que nosotros utilizamos para cargar el celular, algo se va a calentar. ¿Cierto? Al ir friccionando de alguna manera los electrones, el material, pues, ¿cierto? Eso, ¿alguna pregunta hasta ahí del cálculo? Generalmente le pueden colocar un cilindro para hacerlo más fácil, por el área circular y todo. Si le preguntaran en la PAES algo como esto, principalmente lo que pueden hacer es lo siguiente, lo voy a anotar acá. Eh, Se aumenta el radio al doble a un conductor. A un conductor se le aumenta el radio al doble y su largo se disminuye a la mitad. Pregunta, ¿cómo cambia su eléctrica? Entonces aquí vamos a ver que, entre paréntesis, no cambia el material. ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando la geometría, ¿cierto? Podría ser aluminio, lo que sea. Pero la pregunta es una pregunta más matemática, se puede decir. Es como el estilo de pregunta que hace Denver. Este juego algebraico que él nombraba, que es simplemente tomar la fórmula y tratar de ir viendo cambios que se pueden hacer en ella. Es decir, yo voy a poner aquí la fórmula original, así o no. Esa es la fórmula original. Y tengo que, esto sería así, rho L partido por pi por R cuadrado, ¿no? Eso es lo original. ¿Qué está pasando ahora? Ahora me dicen que tengo una nueva resistencia. El material se mantuvo igual, por lo tanto, como no cambia el material, la resistividad no va a cambiar. Pero el largo dice que el largo se disminuye a la mitad. Me queda L medio. Ese es mi nuevo largo. Dice que el radio aumenta el doble. Quedaría así. Pi 2R al cuadrado. Entonces trabajo un poco la fórmula. Rho por L medio. Debajo quedaría 4pi R cuadrado. Este L medio lo voy a juntar con el 4 y va a quedar así: 8, un octavo, rho L partido por pi R cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo concluir de eso? ¿Logran verlo? Porque al final lo que yo tengo es mi resistencia original.
¿cierto? Esto es mi resistencia original. Todo esto que está acá es la resistencia original. Rho L partido por pi r cuadrado. Por lo tanto, quedaría así. La resistencia original partido por 8. Entonces yo puedo decir que la resistencia disminuyó a la octava parte. Eso es lo que pasó. ¿Ven? Eso sería una pregunta tipo, ya más pensando en la PAE. Porque al final, ese tipo de preguntas se la pueden hacer en el contexto de mecánica de Newton, por ejemplo. Puede ser eso. Puede ser una pregunta con ley de gravitación universal. Pero es la misma idea. La idea de que yo tengo una fórmula que explica un fenómeno físico y me dicen esto aumenta el doble, disminuye la mitad o a la tercera parte y ver cómo cambia y tratar de reconstruir la fórmula original, ¿no? Ver qué le pasó. Ah, aquí se ve que la resistencia disminuyó a la octava parte. Pero ese juego algebraico tengo que saber hacerlo, ir agrupando hasta que aparezca mi fórmula original, o sea, la estructura que tenía inicialmente. Y ahí puedo ver pues, si se duplicó, si disminuyó a la mitad. ¿No? ¿No hay dudas sobre eso, no? ¿No? Entonces, más que preguntarle en la prueba sobre este cálculo que es muy numérico y necesito una calculadora tal vez, le pueden preguntar esta misma fórmula, pero lo que dice acá al final. O sea, hacer ese juego algebraico. Ya, ya. Entonces ahora vamos a hablar de algo que es más complicado, que es el concepto de potencial eléctrico. Eso de repente cuesta entenderlo porque no estamos muy familiarizados con el concepto de potencial en la vida cotidiana, ¿cierto? ¿Qué se entiende como potencial o energía potencial? Entonces pensemos nosotros en la energía potencial. Imaginémonos un tarro que tiene agua, por ejemplo, un tarro que tiene 400 litros de agua y está a cierta altura, ¿cierto? Está a cierta altura ese tarro con agua. Yo sé que cuando le haga un hoyito a ese tarro, ¿qué va a pasar con el agua? Sale, ¿no? Y va a caer. Entonces, de alguna manera hay energía acumulada, se puede decir, ¿o no? En ese tambor. Hay energía acumulada, o sea, está en potencia, se puede decir. La energía está en potencia. Claro, porque cada partícula, si pudiéramos tomar una pequeña partícula viendo su altura, tiene cierta energía potencial, ¿cierto? Que está esperando como a liberarse, caer, ¿cierto? Y bajar a un estado de menor energía. Entonces, con la parte eléctrica es como lo mismo. Nosotros vamos a tener que hay un potencial eléctrico que es el que causa la corriente eléctrica. Y al existir este potencial eléctrico, se genera la corriente. ¿Ya? Dice, en el tema de electrostática se habla del potencial eléctrico y de la diferencia potencial, o sea, voltaje. Además, usted habrá notado que las cargas negativas de la Tierra se mueven hacia una esfera conductora cargado positivamente cuando conectamos la superficie de la Tierra y la esfera mediante un cable metálico, conductor. Este movimiento o flujo de carga eléctrica, llamado corriente eléctrica, se da solamente cuando hay una diferencia potencial eléctrica. Aquí, por ejemplo, tenemos una esfera que está con un aislante al suelo, ¿ven? Está aislada de la Tierra. Esta carga está cargada al positivo. ¿Por qué? Porque la flotaron, ¿cierto? Flotaron la bolita, le sacaron electrones, entonces quedó cargada al más. Entonces, como la Tierra, vamos a decir que tiene carga neutra, tiene un potencial cero, aquí vamos a suponer eso, que tiene un potencial cero, lo que va a pasar es que los electrones de la Tierra tenderían a subir, ¿ven? Y esa tendencia a subir es lo que vamos a llamar corriente, ¿ven? El flujo. O sea, ese flujo de electrones desde la Tierra hacia la esfera es lo que se entiende como corriente. Pero ¿qué tiene que existir? Una diferencia de potencial. Yo acá tengo un potencial, que es el potencial de la esfera, y acá tengo un potencial de la Tierra, que vamos a decir que es cero. Y por lo tanto, como se muestra aquí, si el potencial de la esfera es mayor que el potencial de la Tierra, va a tender a subir, hasta que sean iguales y ya no suba ningún electrón. Cuando son iguales, dice aquí que cesa este flujo de electrones y ya no hay más corriente. Por lo tanto, lo que va a pasar es que ahí desapareció la corriente, se tienden a igualar. Pero ese desequilibrio que hay de cargas, se entiende que hay un potencial. ¿Sí? Para que haya una corriente, tiene que haber una diferencia de potencial. ¿Y por qué puede haber una diferencia de potencial? Porque hay más carga acá que en este otro lado.
Si yo tengo más cargas negativas en el suelo que aquí arriba, quiere decir que tengo una diferencia potencial. Y si hay una diferencia potencial, entonces hay una corriente. ¿Sí? Dice, lo mismo sucede cuando hay una descarga eléctrica, justo atmosférica, un rayo, se da cuando hay una diferencia de potencial eléctrico, o sea, voltaje entre la nube y la Tierra, o entre la nube y nube, ¿cierto? El trueno, por ejemplo, de la descarga eléctrica se escucha porque los electrones se mueven de la nube hacia la Tierra o de nube a nube y chocan con las moléculas de aire, que sería un aislante, haciéndolas vibrar desordenadamente. Suenan fuertes esos los truenos. Entonces, imaginémonos que tenemos una nube, al igual que esta bola, cargada al positivo, ¿sí? Se frotaron, la materia se frotó de alguna manera cuando se evaporó y quedaron cargadas al más, ¿cierto? O con el mismo aire, ¿cierto? Tanto moverse la nube quedó cargada al más. Como la Tierra tiene potencial cero, pasa lo mismo que arriba, que tienden los electrones a ir hacia la nube, ¿cierto? Igual que acá. Entonces se genera ese rayo que va desde la Tierra, desde la montaña, ¿cierto? En este caso, hasta la nube. Ahora, si la nube tiene una gran carga negativa, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Como el potencial de la Tierra es cero, lo que van a ir estos electrones es hacia la Tierra. Entonces ahí tenemos un rayo diferente que va de la nube hacia la Tierra. ¿Sí? Dice ahí, las enormes diferencias de potencial eléctrico, voltaje, ¿cierto?, entre la nube y la Tierra o entre nube y nube, provocan que el aire conduzca corriente de electrones en forma de relámpago, el rayo, ¿cierto? A pesar de que el aire es un aislante eléctrico. ¿Por qué? Porque los potenciales son enormes. ¿Se acuerdan Volver al Futuro cuando hablaba Doctor Brown? ¿Cuánto gigawatt era un rayo? Era mucho, ¿cierto? Y aquí también vemos hay una diferencia potencial entre nube y nube, ¿sí? Entonces, esos potenciales que producen estos rayos de alta potencia son equiparables a lo que se produce en una central eléctrica. Es mucho. O sea, si pudiéramos aprovechar eso, sería genial, pero es complicado saber dónde va a caer un rayo. A menos que no sepa dónde va a caer el rayo, porque como volver al futuro, ¿sí? Nunca se sabe. Tenemos aquí entonces eh, lo siguiente. Déjenme correr esto por abajo. Dice que aquí tenemos un circuito que tiene una diferencia potencial, lo que nosotros conocemos como voltaje, el lenguaje como coloquial. Que, como digo, este concepto de potencial no es muy intuitivo. Siempre en física, cuando uno inventa conceptos, no siempre los ve o son tan fáciles de asimilarlo. Es como la fuerza. Con la fuerza uno no ve fuerza, uno ve el efecto de la fuerza, ¿cierto? Entonces, en física se inventan estas en uno de física. Dice, por un circuito compuesto por un alambre conductor y una resistencia, ¿cierto? El cablecito este va a ir del 12 volt a 0 volt. Dice, la corriente eléctrica podrá circular a través de ella mediante, siempre cuando exista una diferencia potencial o una fuente, ¿cierto? Una pila, batería. Por eso tenemos 12 volt acá, está cargado al más, y aquí tenemos cero, no hay carga. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la corriente va a ir en este sentido, ¿sí? Por lo menos esa es la convención. Dice, toda corriente originada por la presencia, entonces, de una diferencia de potencial. Eso tienen que grabárselo bien para la pared. Que toda corriente es originada por una diferencia de potencial. Es decir, si no hay diferencia potencial, si por ejemplo aquí fuera 12 volt, no hay corriente. No hay corriente porque está equilibrado, por decirlo así. No hay que pasarle nada a nadie. Queda, están iguales. Dice, toda corriente entonces es originada por una presencia de una diferencia de potencial que permite que circule una corriente, la cual siempre tiene sentido desde el lugar de mayor voltaje hacia donde tiene menor voltaje. ¿Ves? Por lo menos ese sentido tenemos que nosotros pensar para la PAE. Pero eso igual depende si uno está pensando más en términos físicos, en términos electrónicos, eléctricos, porque uno dice, bueno, los electrones para dónde se mueven. Mira, hay que pensar en eso. Dice, tal como lo muestra la imagen, una batería tiene dos terminales con diferentes diferencias de potencial o diferente potencial. La corriente se origina cuando el circuito es conectado a ambos terminales, generando que la corriente inicie su trayecto del terminal de mayor voltaje, o sea, 12 volt, hacia aquel que tiene menor voltaje, 0 volt. En un circuito eléctrico debe haber en algún punto de la espira un dispositivo que actúe como una bomba hidráulica de fuente. Esto que va a ser como el que impulse esta cosa. ¿Ya? Bueno, aquí podemos pensar que la batería es más que nada corriente continua, ¿cierto? Una batería, por ejemplo, de auto, una cosa así.
En cuanto ya a las preguntas que pueden hacer la PAE, tenemos el voltaje aquí en Sudamérica. En Chile nosotros utilizamos 220, pero hay que recordar que es corriente alterna. Entonces, una cosa importante es ver qué significa que hayan 220 volt, vamos a poner aquí 220 volt RMS. Pues también da ¿no? El navegador. Porque como son 220 volt, uno piensa que es continuo. No, pues no es continuo, sino que es alterno. Aquí estamos mostrando. Entonces, nosotros tenemos algo así, como este gráfico que se muestra ahí. Ahí está, ¿ven? Entonces, el RMS que se muestra es una especie de promedio. ¿Ya? 220 volt es una especie de promedio, porque como es una función sinusoidal, vamos a tener que el máximo lo alcanza ahí al medio, ¿ven? Donde está el VM, ese es el voltaje máximo. También está el voltaje peak, ¿cierto? Que es de pico a pico, pero nosotros tenemos que pensar que el 220 es el promedio, se puede. Es una especie, o sea, no es un promedio, sino que es un promedio más complejo. A ver, no hay más aquí. Acá está, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de ese promedio, o RMS, no es lo mismo, ¿ven? El promedio está un poquito más abajo de RMS. Entonces, para encontrar el pico, uno debería multiplicar por la raíz cuadrada de 2. Esas son ecuaciones que uno encuentra en la electricidad, pero hay que saber eso. Bueno, por eso, ese número que está ahí, 0,00707 tanto, eso es porque el RMS es tomar el mayor y dividirlo por, de hecho creo que tiene un cero de más ahí, ¿vale? Porque es como un 70 y tanto por ciento. A ver, eh, quizás así sale mejor. Ahí está mejor, sí, ahí está, ahí está mejor, ¿ven? Entonces, el RMS es, entonces, no es igual que el promedio, ¿ven? Un poco más arriba, ¿sí? Y el peak es el máximo, y el peak to peak es del más bajo al más alto. Entonces, cuando uno mide después con un multímetro o con un osciloscopio, va a tener que ver eso bien. Si está midiendo el peak, que es la amplitud al final de la onda, o está viendo el peak to peak, ¿cierto? O el pico a pico, ¿cierto? Eso hay que fijarse bien. Bueno, ahí está el cálculo del RMS, se calcula con una fórmula, ¿no? Pero eso no son una pregunta en la pared. El tema está en que no es continuo, eso hay que pensar. El 220 no es continuo, sino que es una especie de promedio, que se escribe así, root mean square volt, ¿ya? Entonces, el máximo no es 220, va a ser más, porque multiplicar por la raíz cuadrada de 2. En Argentina igual, 220, en Brasil ahí 127, 220 y así, pues, ¿no? Entonces hay que ocupar transformadores para adaptar los aparatos. Típico acá en Iquique llegan cosas de 110 y uno tiene que utilizar un transformador para que suba el voltaje. Entonces, si todo país tiene un diferente reglamento de instalaciones eléctricas, el cual determina el voltaje que debe suministrar en cada hogar, ¿cierto? Entonces, en nuestro país, el voltaje que entrega cada enchufe es de 220. Eso, en términos legales, es muy importante conocer todo el tema de lo que son las normativas. En cualquier, bueno, sobre todo compañero Kaylee, que también sabe de eso. Aspectos de seguridad, aspectos de legales son muy importantes pues, en la práctica de la ingeniería. Por ejemplo, acá en Chile, este es un reglamento que es el reglamento eléctrico. ¿Lo ven ahí, no? O sea, va a sacar un poquito el fondo. Está un poco desordenado, pero me da lo mismo. Mm, espérenme, que este no lo tengo digital. Listo. Hay un gato por ahí quizás. Ahí lo ven, ¿o no? Entonces dice, reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. ¿Bien? Y también incluye los 19 planos, pliegos, perdón, 19 pliegos de normas técnicas. Porque ha ido evolucionando los pliegos acá o sea, la normativa en Chile. ¿Ya? Los pliegos, y hay un montón de, de aspectos técnicos acá, muy complicados algunos,
que quedan más para los ingenieros civiles eléctricos. Yo lo veo, pero hay cosas que no entiendo mucho porque son más de ingeniería civil eléctrica. Otras son más para los técnicos, electrónicos, pero hay cosas que se escapan. Lo importante es de que si usted se mete en la parte eléctrica, electrónica, tiene que saber de normativa y en seguridad igual. Se escucha cortado. Sí, no sé por qué, tengo buena conexión, pero parece que el otro computador igual me queda funcionando. Estamos con el... eso. Sí, entonces, sí, cuando mostré el libro que corta. Bueno, este es el libro entonces, que sería el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. De eso. Muy bueno, no es tan caro, pero es para como estar al día con la normativa. Sobre todo si uno es del área, así como eléctrica, electrónica, conocer esas pequeñas cosas que se van a ir utilizando. ¿Ya? Bueno, en la PAE no lo van a preguntar tan específico como un ingeniero, pero a nivel general sí. Dice, la ley de Ohm. Dice, producto del modelo simplificado realizado para el estudio de la resistencia, solo se analiza un alambre cilíndrico, pero cabe destacar que todo aparato electrónico debe contener en su interior una resistencia eléctrica, la cual le permite funcionar y aprovechar la corriente eléctrica que circula por él. Esto quiere decir que en estricto rigor, todo aparato electrónico es una resistencia eléctrica, como una ampolleta. ¿Sí? Esto nos será de vital importancia para el tema, dice, debe ser que sigue. Está mal escrito. ¿Quién habrá hecho esta guía? Que sigue a continuación, que son los circuitos eléctricos donde tenemos una gran cantidad de aparatos electrónicos conectados, ¿cierto? Resistencia, por medio de un alambre, por el cual fluye una corriente eléctrica I, suministrada por una fuente eléctrica V, esto que es voltaje. Las variables anteriormente nombradas están relacionadas con una expresión llamada la ley de Ohm, quien encuentra una relación lineal entre. O sea, esta es la ley de Ohm, ¿ven? Que dice que el voltaje es la corriente por la resistencia. Como el escrito arriba, ¿no? ¿Ven? Entonces, voltaje es corriente por resistencia. Entonces me queda volt, esto queda en volt, la corriente sabemos que es amper, y la resistencia queda en ohm. Y cuando nosotros multipliquemos ohm por amper, te da volt. ¿Sí? Esas son las unidades respectivas, ¿ven? Entonces, amper por ohm, volt. Y sabemos que el amper es coulomb eh, partido por segundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Piensen ustedes que tenemos un conductor que tiene una resistencia de 10 ohm. Y yo voy a variar, ojo lo que estoy diciendo, voy a variar el voltaje. O sea, como variable independiente. Voy a ir variando el voltaje. Y como yo tengo el mismo objeto, estoy dejando constante la resistencia. La resistencia es una característica que va a tener el objeto que no va a cambiar en un cierto intervalo, ¿cierto? A menos que se queme. Pero esa resistencia va a ser constante. Entonces, yo voy a tener, de esta fórmula, voy a despejar el voltaje. Va a quedar así. Voltaje es igual a la corriente aquí, pero la resistencia pasa dividiendo. Se queda así. Uno partido por R por el voltaje. ¿Ven? Nótese aquí que, ¿por qué hice eso? Porque el voltaje sería la variable independiente y la corriente sería la variable dependiente. A veces la gente se confunde con esto porque, ¿qué es lo que yo estoy cambiando? Estoy cambiando el voltaje. Estoy haciendo variar el voltaje para ver cómo cambia la corriente. Por eso uno debería escribirla de esta manera, porque la variable independiente es la que yo estoy manipulando para ver cómo cambia la dependiente que sería la corriente. ¿Cierto? Si mi fuente es una fuente de voltaje. Entonces, por eso acá se dibujó en el eje X el voltaje y la corriente en el eje Y. Pero a veces lo que uno hace es hacer la gráfica al revés. ¿Por qué? Por la facilidad de la fórmula, ¿no? Que aquí si me queda voltaje y corriente, claro, también va a ser una recta, obviamente, también va a quedar así una recta. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en esta recta, la última que dibujé, aquí,
La pendiente, la pendiente de esta recta es la resistencia. Aquí la resistencia es la pendiente. R partido por 1. R partido por 1. La resistencia en esta gráfica es la pendiente. Pero en esta otra, la pendiente de esta aquí, si hiciera por ejemplo esa pendiente, aquí es 1 partido por R. Y aquí 1. Entonces, esta sería mi pendiente, acá. ¿Y por qué eso es importante? Porque después si uno hace un experimento, dejando la resistencia constante, o sea, el mismo objeto, pedazo de cobre, por ejemplo, y voy a someterlo a varios voltajes y voy a medir la corriente, yo voy a tener que tener una tabla de datos, o sea, voy a tener una tabla de datos no tan bonita como esta, sino con datos más inexactos, ¿cierto? Y voy a hacer una regresión lineal, por ejemplo, para obtener la ley de Ohm. Si la idea es que uno pueda descubrir esto, uno va a descubrir la ley de Ohm a través de una regresión lineal. Pero hay que tener cuidado ahí, quién es la variable independiente y la otra, ¿cierto? Y voy a concluir de mi regresión lineal, mediante ese modelo, voy a poder calcular la resistencia de una manera. O sea, hay varias maneras de sacar la resistencia, pero con mi regresión lineal, yo voy a sacar el valor de la resistencia. Pero tengo que pensar bien, pues, si estoy graficando voltaje versus corriente o corriente versus voltaje. ¿Sí? Eso tiene que tener mucho ojo después cuando haga laboratorios de física. Que hacer física de electromagnetismo, tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta ahí o no? ¿Qué hay que aprenderse para la prueba? La fórmula. Voltaje igual resistencia por corriente o corriente por resistencia. Entonces, ¿qué simbología hay en los circuitos eléctricos? Cuando hablamos de eso, estamos diciendo que vamos a representar un circuito real con símbolos, ¿sí? Es decir, un circuito, por ejemplo, en una casa, un circuito electrónico pequeño, yo lo voy a representar mediante símbolos. ¿Para qué? Para poder manipularlo. Si todo lo que tiene que ver con la representación mediante algún símbolo o conjunto de símbolos, tiene que ver con eso, con que yo manipular, voy a manipular de alguna forma esta representación, ese modelo. Entonces, ¿cuál es la forma de modelar un circuito? Con estos símbolos que son como estandarizados. Cuando aparezca una línea, así como esta, es un alambre conductor. Por ejemplo, un alambre de cobre. Cuando aparezca este símbolo, es una resistencia eléctrica. Cualquier aparato electrónico, por ejemplo, una ampolleta. Aunque también, de manera más general, también se escriben así la resistencia y se pone una Z. En vez de una R, se pone una Z porque es más general. Porque, porque la resistencia también puede estar asociada a elementos como condensadores, inductores. Se habla como en términos más generales. Se dibuja como la cajita. Así que si ve una cajita, así también puede ser una resistencia. Después tengo la fuente, que es la pila. Siempre aquí la raya más chica es negativo y el más grande va a ser positivo. Tenemos una fuente de poder, una pila. Por ejemplo. Si esa fuente fuera una corriente alterna, normalmente se hace así, ¿vale? Es como una sinusoidal. Ya, pero hay muchos símbolos electrónicos y eléctricos. Después tenemos un voltímetro, que es el que mide el voltaje. Para medir voltaje, va a tener que medir en paralelo. Y para medir corriente, que es el amperímetro que se muestra acá, ese mide corriente eléctrica, esa se mide en serie. Mide en serie, vamos. Mide en serie. Y este mide en paralelo. Eso lo vamos a ver en la disposición que tienen los distintos elementos electrónicos. Por ejemplo, aquí lo que se hizo fue colocar dos ampolletas en serie. ¿Cómo yo sé si están en serie o no? Porque cuando aparece este cable, el cable entra, ¿cierto? Entra la corriente a R1, sale y entra ahora a R2 y sale, ¿ven? Y llega de nuevo al circuito. Ahí está en serie. En cambio, cuando está en paralelo, hay más puntos de conexión entre la resistencia, ¿ven? Aquí las resistencias se van a conectar con dos puntos. En cambio, acá se conectan solamente por ahí, ¿no? Esa es la diferencia. Para que estén en serie, tienen, tienen menos conexiones, por decirlo así, que en paralelo. Veamos acá lo que dice. Dice,
Se llama circuito en serie cuando dos o más resistencias están ordenadas de tal forma que cada una está ubicada justo, justo después de la otra, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar. Y en este caso, la corriente que vamos a tener es la misma. Vamos a tener una sola corriente. La corriente, por decirlo así, no se puede perder. Lo que entra es igual a lo que sale. Por eso dice, cada resistencia tiene igual corriente. Y el voltaje en cada una va a ser diferente. O sea, aquí vamos a tener un voltaje uno y un voltaje 2 que son distintos. Si R1 es distinto a R2, entonces los voltajes son distintos. Por otro lado, cuando es en paralelo, lo que es igual acá es el voltaje. Si yo tengo un voltaje de la fuente, aquí el voltaje va a ser igual. Son los voltajes iguales, están en paralelo. Ven, aquí el voltaje de la fuente, el voltaje en R2 y el voltaje en R1 es el mismo. Eso es lo que me dicen acá. Dice circuito en paralelo. Se llama circuito en paralelo cuando las resistencias están ordenadas de tal forma que cada una está frente a la otra. ¿Ven? Está enfrente y tienen dos puntos de conexión. Dice, por cada resistencia se circula una corriente diferente. Aquí tenemos una I2, o sea, una I1, y aquí una I2. Una I1 y una I2. Eso depende de los valores de la resistencia, ¿cierto? Si las resistencias son iguales, obviamente los voltajes y las corrientes son iguales, ¿ya? Entonces, para sacar aquí, en este caso, la corriente total se calcula como I1 más I2. Entonces, ahí está, ahí es donde está el peligro. ¿Por qué? Porque estos circuitos son los que nosotros utilizamos en nuestros hogares. Tenemos los objetos que están en paralelo, yo enchufo todo a 220, porque están paralelos. ¿Cuál es la ventaja de estar en paralelo? De que aquí, por ejemplo, si se quema esa ampolleta, igual sigue funcionando el circuito y esta prende. De la misma forma, si se quemara esta de aquí, o una tele, ¿cierto? Que tengo ahí, se quema, igual sigue funcionando el circuito, no se corta el circuito. En cambio, la que es en serie, si se corta esta ampolleta, o lo que hay una tele, qué sé yo, se apaga el sistema. Entonces nosotros utilizamos en nuestros hogares un sistema que es en paralelo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando estamos en paralelo, las corrientes se van a sumar. Si yo coloco más objetos en paralelo, esta corriente va a aumentar. Y eso puede causar algún desperfecto, como que se quemen los alargadores, ¿cierto? O hay otro tipo de problemas. Entonces, pues uno tiene que tener cuidado en estas extensiones o alargadores, cuántas cosas va a colocar, ¿cierto? Porque aumenta la corriente. Por la ley de Kirchhoff, vamos a tener que, en el primer caso, cuando están en serie, la corriente es la misma, los voltajes son diferentes y las resistencias son diferentes. Porque en cada ampolleta se cumple la ley de Ohm. Entonces, yo voy a tener aquí que el voltaje 1 va a ser igual a R1 por I. Y aquí vamos a tener que el voltaje 2 va a ser la resistencia 2 por la misma corriente. ¿Ven? Acá hay una sola corriente en serie, en la misma corriente. Dice ahí, por cada resistencia tiene igual corriente. Y esa es la misma corriente que sale de la fuente. En cambio acá, cuando es en paralelo, se cumple la ley de Ohm para cada ampolleta. Tengo que el voltaje va a ser esa R1 por I1 y el voltaje también va a ser igual a R2 por I2. ¿Ven? Pero al final lo que va a pasar acá es que esta corriente total va a ser la suma de las corrientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo reemplazar aquí, voy a despejar, por ejemplo, el voltaje partido por R1, eso me da I1, y aquí el voltaje partido por R2 me da I2. Entonces yo tengo que este I1 va a ser voltaje partido por R1 más el voltaje partido por R2, y esta corriente total va a ser el voltaje partido por el R total. Se va el voltaje y me queda 1 partido por R total, es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Y esa fórmula tenemos que saberla, sí o sí para la prueba. ¿Qué quiere decir? Cuando estén en paralelo, nosotros vamos a sumar de esa manera la resistencia, de una forma rara. En cambio aquí, cuando sean en serie, para sumarlas, la resistencia total o equivalente va a ser R1 más R2. Es decir,
se suman de manera directa a esto, cuando están en serie. Y cuando están en paralelo, tengo que hacer esa suma extraña, ¿ya? Hagamos un ejemplo. Primero veamos este que está acá para hacer un ejemplo. Miren, aquí tenemos un circuito que se llama mixto. ¿Por qué? Porque hay de todo. Hay, por ejemplo, estos que están acá están en paralelo. Aquí tenemos en serie. Acá en este otro circuito tenemos estos que están aquí en paralelo. Luego el resultado de esto lo hago en serie, ¿cierto? Después ese resultado que está ahí lo hago en serie con este. Y ese resultado que me dio lo hago en paralelo con este otro. Y ese resultado que me dio lo hago en serie con este. ¿Ve? Y ahí puedo reducir un circuito. Entonces, hagamos un problema pensando en este que está acá, como para soltar la mano. Lo voy a anotar acá al final. No son tan difíciles, en la prueba no lo van a hacer una cosa tan terrible, pero sí hay que prepararse para un curso universitario porque esto lo siguen preguntando. O sea, aquí vamos a decir que debemos sacar, calcular eh, I total si el voltaje de la fuente son 9 volts. ¿Cuánto eran las baterías? Son de 8, ¿cierto? Son de 8, pero no. Pues pongámosle 8. 8 volts y R1 es igual, mm, pongamos que hacen números muy grandes. Pongámosle 5 kilo ohm, R2 4 kilo ohm, R3 1 kilo ohm, R4 es igual a 1 kilo ohm, R5 1 kilo ohm y R6 1 kilo ohm. Ahí está. Sí, han visto que, bueno, no sé cuánto es la medida de estos por el código de color, pero supongamos que fuera así. Supuestamente estamos hablando de que son todas iguales, pero supongamos que son los valores que yo les puse. Entonces, ¿cómo se reduce este circuito? Vamos a tener aquí los 8 volts, vamos a tener acá 8 volts, sería la fuente, y voy a tener una resistencia aquí equivalente. Va, será una R equivalente, 1 lo voy a poner. Mientras que aquí vamos a tener una R equivalente 2, ¿cierto? Y aquí va a ir una corriente I. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar la R equivalente 1. La R equivalente 1, como estos están en serie, estos están en paralelo, se calculan diferentes. ¿Cómo se saca la R equivalente 1? Se suma directo nomás. Es decir, 5 más 4 más 1. ¿Y eso cuánto me da? Me da 10 kilo ohm. Así que este de aquí sería 10 kilo ohm. Por otro lado, la resistencia equivalente 2 se calcula de otra manera. Se calcula así. 1 dividido en R equivalente 2 sería 1 partido por 1 más 1 partido por 1 más 1 partido por 1. Eso me da 3. O sea, 1 partido por R equivalente 2 va a ser 3. Por lo tanto, R equivalente 2 es un tercio. Un tercio de kilo ohm. ¿Ya? Lo voy a colocar acá. Un tercio de kilo ohm. ¿Y ahora qué se hace? Todo esto que está aquí está en serie. O sea, se suma directo, ¿no? Por lo tanto, me quedaría mi fuente. Ahí, ahí está. Entonces sería un R total, pongamos. Esa R total va a ser 10 más 0,3 periódico. O sea, 10,3 periódico kilo ohm, más o menos, ¿cierto? Y de ahí va mi corriente.
Entonces, ¿qué me están preguntando? Me dicen, el voltaje de la fuente son 8 volts y hay que sacar la I total. Entonces, ¿cómo se hace? Yo tengo que el voltaje de la fuente va a ser la resistencia total por esta corriente, que es la que me están preguntando, que es la I total. O I del circuito, ¿cierto? Ya, pues el voltaje de la fuente, ¿cuántos son? 8 volts. La resistencia total es 10,3 periódico kilo ohm. Ojo con el kilo ohm. Y eso multiplicado por la corriente total. ¿Ya? Entonces ahora tengo que dividir esta cosa. Me quedaría así. 8 volts dividido por 10,3 periódico por 10 a la menos 3 ohm. ¿Sí o no? Ah, espera, es que no era menos 3 era 3. Estaba pensando en el mil y al kilo. Ahí sí. Saqué el kilo y le puse a la 3. Y esto es la corriente total. Pero este 10 a la 3 cuando pasa para arriba, queda como miliamperes, ¿no? Entonces ya tengo ajustada la parte de todo esto que está aquí, es esto. ¿Por qué? Porque voltaje partido por ohm me da amper. Y uno partido por 10 a la 3 eso es 10 a la menos 3 que es mili. Esto no se olviden que es mili, no metro, se parece. Y ahora hago esa división de 8 partido por 10,3 periódicos. 8 dividido por 10,3 periódicos me dio 0,77 más o menos. 77,4. Esa sería mi corriente total. Algo muy pequeñito, ¿ven? A veces eso, con los multímetros, no es tan fácil medirlo. ¿Por qué? Porque casi no se percibe bien, porque es muy pequeña la corriente. Porque igual es una batería de 8 volts, yo le puse tremenda resistencia, yo le puse 1000 ohms, 5000 ohms. Es por eso, entonces, el valor que tiene, este valor tiene que ser coherente. La resistencia es bajita, o sea, la corriente es bajita. ¿Han visto los multímetros, no? Hay varios multímetros buenos, los Fluke. Entonces, con los multímetros, ¿por qué se llaman multímetros? Porque uno puede medir, lo pueden colocar ahí en la pared también, puede medir voltaje, puede medir corriente, capacidad, capacitancia, ¿cierto? Aquí estoy mostrando el navegador. Entonces, lo primero que tenemos que saber de los multímetros es que tenemos de dos tipos, digitales y analógicos. Ese que estoy mostrando, el Amproof, ese es uno de tipo digital, el que me entrega números así como el reloj digital. En cambio, el analógico tiene agujas. Este funciona de otra manera, con una bobina, ¿cierto? Que hay un torque ahí eléctrico que se produce y mueve la aguja. Esos son de tipo analógico. ¿Ven? Ahora casi todos son digitales y tienen ciertas limitaciones porque si uno sube a cierta altura no funcionan bien. ¿Ven? Ahí tiene uno analógico y uno digital. Se pueden comparar, ¿sí? Y tienen ciertas ventajas y desventajas. A veces con el analógico uno no tiene medidas muy precisas porque tiene que sacar por regla de tres a veces lo que quieren decirme las agujas. Pueden poner ahí multitest. Ah, es que a veces aparece así mejor, pues, multitest. ¿Ven? Acá tiene uno, esos son los analógicos, los análogos. ¿Ven? Ahí tiene ciertas reglas curvadas, se puede decir, o una grabación. Y a veces, como digo, son un poco limitados estos analógicos. Los digitales ahora tienen un montón de cosas, uno puede sacar incluso hasta las ganancias de los transistores, puede sacarlos con esto. Como se muestra ahí, puedo ver conexión, puedo ver el voltaje, puedo ver corriente. Hay hartas cosas que se pueden hacer con eso. Tiene aquí uno, en esos, en esos hoyitos se pueden conectar varias cosas como transistores que también pueden colocarse ahí. Tienen adaptadores. Y después hay otros que son amperímetros más potentes. Son los amperímetros de pinza.
Estos son más potentes. Esto no es necesario ponerlo al cable, o sea, uno rodea el cable y te va a medir la corriente, porque funcionan por el campo magnético que se va produciendo, ¿eh? Estos son como las últimas cosas que han salido. O sea, esto, ni pensarlo hace 20 y tantos años, 30 años, no, esto es nuevo. ¿Sí? Estos son caros, pues si uno quiere comprar uno de estos, ahí también. Pinzas amperiométricas para profesionales exigentes. ¿Sí? Entonces, la gracia que tiene es que no son invasivos, porque yo no tengo que romper el cable, ¿cierto? Eso es lo bueno que tienen estas pinzas ampimétricas, amperimétricas. ¿Alguna pregunta hasta yo, no? Entonces, por eso les decía la otra vez que uno se mete en estos temas, nunca para de estudiar, porque hay toda una carrera que es la ingeniería eléctrica o de electrónica o la geofísica, ¿cierto? Uno dice, escucha, es todo un mundo esto de los circuitos, si sigue investigando no va a parar nunca, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que saber por ahora? Nosotros tenemos que saber que hay circuitos en serie, en paralelo, también hay circuitos mixtos y para la prueba PAES hay que saber reducirlos. Lo que viene en las próximas clases son las aplicaciones que tiene esto a las instalaciones domiciliarias. Por ejemplo, lo que les preguntaba, pues, ¿qué pasa si yo con esto, te van a decir en la prueba, qué pasa si usted conecta un, un hervidor, una plancha y también una estufa eléctrica? ¿Qué pasó? Algo pasó ahí que, ¿cierto? Explique eso, de una hipótesis de por qué pasó eso, ¿cierto? Algo así. Entonces, las fórmulas que ya les mostré, aquí están. Cuando es en serie, las resistencias se suman directas, ¿no? En paralelo se suman de esa forma extraña, que vimos la deducción acá. Esa es la deducción para dos resistencias, pero para tres la misma, solo que se le agrega uno partido por R3. Todo tiene que ver con la ley de Kirchhoff. Con eso, la ley de Kirchhoff implica en esas cosas. El tema está en que usted va a utilizar esto en paralelo y esto en serie. Por ejemplo, acá dice, para el circuito mixto, determine la resistencia equivalente de F. Entonces, lo primero que hago es sacar lo que está en paralelo. Esto está en paralelo, paralelo. Y el resultado de esto lo saco en serie. ¿Ven? Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, me quedaría así. La fuente, ahí tengo R1. ¿Cuánto es R1? 3 ohm. Y acá me queda, vamos a decir, una R equivalente 1. ¿Cómo saco esa R equivalente 1? Tendría que sacarlo así. 1 partido por R equivalente 1 igual 1 partido por R2, 1 partido por 2 más 1 partido por 2. ¿Sí o no? Entonces me quedó 1. Y el recíproco de 1 es 1. Entonces, cuando lo dé vuelta, R equivalente 1 me dio 1, un ohm. Así que aquí tendríamos un ohm. Y después, este circuito se vuelve a reducir y va a quedar con una R final, se puede decir, con una R equivalente total. R total luego. Como estos están en serie, es una suma directa. 3 más 1, 4. 4 ohm. Y el voltaje este de la fuente no se da. Pongámosle un B, ¿no? Eso se mantuvo. ¿Sí? Lo importante es que detectar que aquí estoy en serie y por lo tanto ocupo la fórmula de sumar directo. En el primer caso sumé con esta fórmula. ¿Alguna duda o no? ¿Está claro eso? ¿Serie paralelo? Hay casos que son de serie paralelo que son bien complicados, pero eso no se los van a preguntar en la prueba. Por ejemplo, cuando uno tiene resistencias que pueden estar en forma cúbica, o por ejemplo, puede ser que le coloquen algo así. ¿Ven? Cuando me colocan así con esas formas extrañas. Eso en la prueba PAE no, pero sí para un curso de electricidad más avanzado sí. O en forma de estrella o en forma de triángulo. También puede ser esas configuraciones en triángulo. También tienen su dificultad. Ya, no es llegar y sumar aquí como a lo loco, ¿cierto? Pero eso no lo he preguntado en la PAE. Lo que estoy mostrando es que existen esas configuraciones más difíciles.
¿Qué hay que saber aquí? Dice, en la pregunta uno, un circuito eléctrico tiene una resistencia de 8 ohms, ¿ya? Usa resistencia 8 ohms. Y está conectado a una fuente de voltaje de 24 volts. ¿Cuál es la corriente que fluye a través de este circuito? Entonces, recordemos que por ley de Ohm, voltaje es resistencia por corriente. Me están preguntando la corriente, así que despejo la corriente, voltaje partido por resistencia, va a ser la corriente, o sea, me quedó 8 partido por 24, ¿o no? Ah, no, nada que ver, 24 partido por 8. 24, estaba anotando mal. 24 volt partido por 8 ohm. Y eso da 3 amperes. Ahí está mi corriente. Quedó raro el ohm. Ahí está. Cuesta dibujar el ohm. ¿Preguntas? ¿No? Ya, lo otro que tienen que saber ustedes es que en este caso uno también igual puede hacer una representación de esta manera. Ahí coloca la resistencia, voltaje, está la corriente, aquí la resistencia, que eso igual me puede ayudar, o sea, hay que tratar siempre de hacer un dibujo para orientarse. Ahora, también lo que les pueden preguntar es la potencia. Eso viene para la próxima clase, pero igual les voy a adelantar la fórmula. Si me preguntan potencia, la potencia es voltaje por corriente, ¿sí? La potencia P. Y la potencia va a quedar en watts. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la potencia aquí? Sería voltaje, 24 volts, ¿cierto? Y la corriente me dio 3 amperes. 3 amperes. Por lo tanto, la potencia sería 24 por 3, 24 por 3, sería 72 watts. Ya, y eso es muy importante porque después tenemos que hablar de kilowatt y hablar de consumo. Entonces nos van a preguntar cuánto consumió esto, por ejemplo, en 5 horas de estar prendido, ¿cierto? Y después me dicen cuánto es el costo. O sea, van a aparecer como dos o tres fórmulas más. Por ahora, yo recomiendo que ya empiecen a aprenderse eh, estas dos fórmulas de ley de Ohm, sumado con la de potencia. Hay una especie de círculo de fórmula en electricidad. Dejen pegárselo por ahí, que va a ser importante ir mirándolo. Este círculo que está acá, este circulito que está aquí, va a ser como importante que después lo miremos, ¿ya? Que son las fórmulas básicas de electricidad. La ley de Ohm está clara, ¿cierto? Esta es la ley de Ohm, que voltaje es resistencia por corriente. Y la otra que la anoté recién, que es potencia, voltaje por corriente, está acá. Potencia, voltaje por corriente. Entonces, dependiendo de lo que me pregunten, yo puedo calcular algo. Por ejemplo, si le preguntan la resistencia y yo tengo potencia y corriente, lo calculo así. Me preguntan resistencia, yo la puedo calcular como potencia partido por corriente cuadrada, sin depender del voltaje. ¿Sí? Entonces son dos ecuaciones nomás que yo voy combinando. Es decir, ley de Ohm, voltaje, que sería, acuérdense, viva la reina Isabel, y por otro lado, la potencia es voltaje por corriente. Esas dos fórmulas que están acá, me permiten construir este círculo. Parece como que fueran más, pero simplemente están despejados. Pero ¿cómo lo pueden preguntar en la PAES? Me pueden decir, por ejemplo, ¿es válida esta fórmula? Como ustedes dicen, ¿es válida esta fórmula? Que el voltaje es la raíz cuadrada de P por R. Y usted va a quedar metido así, ¿cómo hago eso? Porque tiene estas dos. ¿Y qué es lo que no hay en la fórmula? Acá, no hay corriente. Entonces yo meto esta corriente en la fórmula de abajo y me queda voltaje cuadrado, despejo voltaje, listo, ¿eh? Entonces, de tarea les podría quedar como de estas dos fórmulas, deducir eso. ¿Sí? Porque me podrían preguntar cuál de estas relaciones es válida o cuál es falsa, ¿cierto? Entonces yo le coloco
tres fórmulas verdaderas y una falsa. Y tiene que demostrarlas, ¿cierto? A través de estas dos básicas. ¿Alguna pregunta o no? ¿No? ¿Mucha materia? No es tanta materia. Yo aquí, en los cursos de la UNA, tuve un montón de electrónica, sí. Voy a seguir estudiando cosas de electrónica, así que después vienen sistemas eléctricos más complejos, sistemas donde aparecen más elementos electrónicos. Aparecen los sistemas distribuidos y un montón de cosas nuevas que son lo último que ha salido, combinado con sistemas de escala, una locura. Ya, hay que hacer el número 2. Dice, ¿en cuál de los siguientes gráficos se observa el cumplimiento de la ley de Ohm? Recordemos que la ley de Ohm, como lo vimos, era voltaje, resistencia por corriente. La resistencia va a ser una constante, ¿sí? Entonces, esto se asemeja a una función matemática, cuando teníamos I igual a M por X. Decíamos que era una función, ¿de qué tipo en matemática? Una función lineal, ¿cierto? Entonces sería la alternativa C, ¿ven? Porque decíamos, la función lineal pasa por el cero y crece linealmente. Pasa por el cero y crece linealmente. Está describiendo una proporción directa, ¿sí? Este gráfico, voltaje versus corriente, no es lo mismo que teníamos acá. Aquí, acá está al revés, ¿ven? Tiene corriente versus voltaje. Lo que cambia es la pendiente, porque aquí la pendiente es 1 partido por R. Acá la pendiente es R directamente, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, no? ¿Está claro con eso? Le doy un tiempo para que haga la 3. Tiene 2 minutos para hacer la 3. Entonces, vamos a hacer un dibujo primero. Dice, tres resistores idénticos tienen resistencias eléctricas constantes e iguales a R. Dos de ellos asociados en paralelo son conectados en serie con el tercero. Es como el dibujo de acá arriba, ¿cierto? Muy parecido a este dibujo, casi igual, ¿cierto? Ahí está. Entonces tendríamos mi fuente ahí y acá estos están en paralelo. Ahí está, ¿no? Todos miden R, esa es su resistencia. La resistencia eléctrica equivalente de esta asociación es igual a, o sea, me están preguntando el total, ¿cierto? Entonces lo primero que hago es hacer esto en paralelo. ¿Cómo quedaría? Tengo uno partido por R equivalente a uno partido por R, más uno partido por R, eso es 2 partido por R. Pero como tengo que sacar el recíproco, R equivalente a 1 sería R medio, ¿sí? No siempre que las resistencias son iguales, están en paralelo, el- la resistencia equivalente es la mitad. ¿Cómo queda este circuito? Queda así. Tengo la fuente, R, y aquí quedaría el R medio, ¿sí? Como está ahora, esto está en serie, es suma directo. Aquí tengo paralelo. Entonces quedaría así. Mi fuente, una R final, una R total, y sería un medio más uno, tres medios. Listo, la B. Ya, ahí estaría listo, ¿eh? Entonces, el camino correcto es ese, paralelo y después en serie. Lo que yo no puedo hacer es sumar, por ejemplo, estas dos o estas dos. Así no. No. Tengo que seguir ese paso. Primero hago esto en paralelo y ese resultado en serie con el otro. ¿Eh? Ese es el orden correcto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Veamos esta que está aquí, el 4. En el 4 me están mostrando algo nuevo, que son los amperímetros. Aquí tengo un amperímetro uno y un amperímetro 2.
¿cierto? Que no van a estorbar en nada. O sea, me están diciendo que esos amperímetros son ideales. O sea, vamos a decir que no tienen resistencia interna. Eso es mentira. Siempre tiene una resistencia interna que va a afectar la medición. O sea, por eso nunca podemos tomar mediciones puras en cuanto a la resistencia, porque esa resistencia que tiene el medidor, ¿cierto? El multímetro, ya afecta la medida. Pero no importa. Está diciendo que son ideales, entonces es como que no están, como que no están nomás al final, ¿ven? Como que lo ponen para molestarnos. Hay que pensar que estos son cables nomás, algo así, ¿ven? Eso hay que pensar, que son como cables. Y dice ahora que el voltaje este es constante. Pregunta, dice, ¿tanto R1 y R3 están conectadas en paralelo? Aquí es un pillo, ¿ven? Porque tratan de hacerlo dudar a uno si realmente sabe cuándo están en paralelo, cuándo están en serio, ¿no? Entonces, ¿R1 y R3 están en paralelo? No, ¿cierto? No, están en paralelo. Pues fíjense que estas puntas de aquí se conectan, pero yo no podría hacer esto en paralelo porque primero se reduce esto de acá. O sea, lo que tiene prioridad de resolución aquí es esto. Eso tiene prioridad de resolución, ¿no? ¿No? Entonces, aquí debería ser la D. Tanto R2 y R3, tanto como R2 y R3 están conectadas en paralelo, ¿cierto? Esas están en paralelo, ¿cierto? Y no podía comparar el R2 con R1 o R1 con R3, no. Tengo que comparar solamente estas dos. Estas de aquí están en paralelo, ¿ya? Y los amperímetros de ahí no hay que tomarlos mucho en cuenta, porque solamente lo que está diciendo es que son como cables, ¿no? ¿Cierto? Recuerden que yo les decía que cuando mido con amperímetros se mide en serie, no en paralelo. ¿Ya? A ver, me corrió esta hoja. En la B, ¿por qué no es la B? Porque las corrientes acá, cuando uno haga el cálculo de las corrientes, no va a ser la mitad. Habría que sacarlo en todo caso. Nos dice que R1 es igual a R2 igual a R3, ¿no es cierto? Si tengo un voltaje, pero no van a ser iguales las corrientes. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una corriente aquí, si este es menos, este es más, la corriente va a ser esto, ahí, y después se separan. ¿Ven? La corriente se separó. Entonces, esta corriente que está por A1, o sea, aquí vamos a tener una I, y aquí tengo una I1 y una I2. Entonces, esa I que está ahí se separó en I1 más I2. O sea, la corriente que pasa por el A2 es I2, pero la corriente que pasa por A1 es I. Entonces, obviamente, la corriente que pasa por el A1 va a ser mayor que la corriente que pasa por A2, ¿cierto? No puede ser la mitad. A1 no puede ser la mitad de la que pasa por A2. Si fuera el doble, ahí podríamos dudar, pero no puede ser la mitad, ¿cierto? Entonces, son diferentes, pero no solamente son diferentes, sino que cuando viene la corriente de aquí, desde la fuente del positivo, pasa por el R1, ahí hay una caída de voltaje, pues la corriente sigue siendo la misma. Pasa por A1, pero después cuando llega aquí a este nodo, por ley de Kirchhoff, se separa en I1 y en I2. ¿Ven? Pensémoslo así. Borremos acá, ahí, viene la corriente, cuando llega acá, se separa así, en I2 más I1. Se cumple esta ley. Entonces yo no podría decir que esta I, que está acá, va a ser la mitad de I2. No puede ser, no puede ser. O de I1, no puede ser. Puede ser al revés, que sea el doble, pero habría que hacer los cálculos ahí. Pero que sea más chica, no, porque estas dos cantidades son positivas. Entonces estas dos cantidades positivas no pueden ser mayores que esta.
No puede ser porque si por ejemplo I2 fuera mayor que I, sería que I1 es negativa, no puede ser, ¿cierto? Digamos una contradicción. Es como que yo le diga, ¿sabe que este vale 8 y este vale 16, ¿cierto? Y ¿cuánto vale? Negativo. Porque está diciendo ahí, la medida de A1 es la mitad de la medida en 2. No, no puede ser. Pero esta ley es por ley de nodos, de Kirchhoff. Ya, hagamos las 5. Le doy, bueno, hay que hacerla, me queda un minuto nomás. Yo lo voy a hacer. Dice, en el circuito representado en la figura, la corriente eléctrica en la resistencia de 2 ohms es de 2 amperes. Eso da lo mismo porque al final es la misma corriente. Esa corriente que pasa por las dos va a ser 2 amperes. Es la misma corriente que pasa por este y por este. Así que son 2 amperes para las dos. Dice, con esta información, la batería debe estar entregando una diferencia potencial de. Lo primero que tengo que hacer es reducir esto como este circuito. Como están en serie, va a quedar 2 más 4 6 ohms y un voltaje. Entonces la corriente que voy a tener va a ser de 2 amperes. Y el voltaje, ¿cómo lo saco? Como R por I, es decir, 6 ohms por la corriente que es 2 amperes. Así que el voltaje sería 12 volts. Y ahí terminé. 5E. Entonces, recordar que cuando están en serie, la corriente es la misma para este y para este. ¿Por qué? Porque se conserva la corriente, no se pierde por ningún lado, no se separa. Si tuviera aquí un nodo, claro, la corriente viene por acá y después sale para allá, seguiría otro circuito. Pero en este caso no hay una salida donde escape la corriente. Entonces, pensar que fueran como tuberías con agua, no puede perderse. Tiene que irse por algún lado la corriente, entonces en este caso estas dos resistencias tienen la misma corriente. Yo las reduzco, las sumo, resistencia equivalente, se suma directo y después saco el voltaje. ¿Ya? Con eso terminamos por ahora. La siguiente clase vamos a retomar esto, sumado a los problemas de potencia. ¿Ya? Y porque ahí aparece lo que es el consumo y pasar de kilowatt hora a dinero. Cosas por el estilo vamos a ver la siguiente clase, pero yo creo que por ahora con eso estamos, ¿ya?